Bien, bueno, buenas noches a todos. Ya está iniciada la grabación de nuestra conferencia educativa número 2. En esta noche vamos a trabajar el tema de la filosofía cristiana en la Edad Media. Vamos a hacer una presentación alusiva a este tema que luego voy a compartir en el curso, en la mensajería y en el, sí, en la mensajería del curso voy a compartir la presentación. Luego también pues, se comparte la grabación en el sitio destinado a las conferencias educativas en el entorno inicial. Bueno, entonces iniciemos para que no se nos haga muy larga la noche, porque todos estamos cansados de trabajar. Entonces vamos a poner esta conferencia aquí. Me confirman cuando la puedan ver, por favor. Abriendo porque es un poco larga. Y entonces primero vamos a hacer la presentación y luego vamos a mirar un poco las condiciones de la actividad que comenzó el día de hoy, ¿no? El día de hoy o el día de ayer, no sé. La actividad nueva que comenzamos, que es muy parecida en su estructura, si no igual a la del reto anterior. Entonces, y también podemos hablar un poco de trabajos creativos, si queda alguna duda. Cualquier inquietud, cualquier comentario que quieran hacer, no duden en hacerlo. Pueden levantar la mano o escribir en el chat, como quieran. Bueno, entonces me confirman si pueden ver la presentación. Todavía no. No, qué raro, ¿no? Estaba abriéndola y no dejó de abrirla. A ver, espérenme otra vez. La vuelvo a abrir. Ah, carambas. ¿Será que como tenemos un problema con el OneDrive, es probable que sea eso, que no nos deja abrir? Tenemos un problema general de la universidad con el OneDrive. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir voy a abrir el archivo en la pantalla de mi computador y compartimos la pantalla del computador para poder ver la presentación, que a veces es mejor así. Bien, entonces denme un minuto mientras la abro acá. Exacto. Entonces ahora lo que voy a compartir es la pantalla. Entonces voy a compartir la pantalla, me confirman cuando la puedan ver. Perfecto, ahí ya se ve. Ah, ya se ve, ¿no? Bien. Bueno, entonces voy a abrirla totalmente para que se vea mejor. Bueno, muy bien. Entonces esta presentación se llama Conferencia Educativa número 2, Filosofía Cristiana en la Edad Media. Ustedes saben que en la Edad Media hubo prácticamente tres grandes corrientes filosóficas que corresponden a las grandes religiones que confluyeron en la Edad Media. Por un lado tenemos la filosofía cristiana, que obviamente es la mayoritaria, abarca toda Europa, también parte del Oriente, ¿no? Todo eso. El norte de Europa, perdón, el norte del África también fue cristiano durante una buena parte de la Edad Media, hasta que lo conquistaron los musulmanes. Luego tenemos la filosofía árabe, que fue muy importante, sobre todo en lo que hoy llamamos España y Portugal. Antes no se llamaban así, no existían. Ni España ni Portugal en la Edad Media no existían, son países más modernos. Portugal y España eran un conjunto de reinos, de principados y de señoríos. No había un país como tal, como el que conocemos ahora, el Reino de España. Ese Reino de España que conocemos hoy es el resultado de las alianzas matrimoniales, de las conquistas, etcétera, ¿no? De todos esos reinos. Pero en ese tiempo la filosofía árabe fue muy importante porque los grandes reyes eh,
musulmanes, especialmente los de Córdoba, Sevilla, Segovia, obviamente en Granada, los emires y los reyes árabes le dieron mucho apoyo a la filosofía y a la teología árabes. También hay una filosofía judía un poco menor, porque obviamente las comunidades judías eran pequeñas. Hagamos de cuenta, por ejemplo, en Córdoba, la gran mayoría de la población durante la Edad Media era musulmana, la inmensa mayoría. Una pequeña proporción eran cristianos y otros todavía más pocos, más pequeños, eran judíos. Los judíos eran básicamente mercaderes, banqueros, etcétera, pero había también teólogos y filósofos y rabinos, obviamente, que atendían a las comunidades judías y en un ambiente generalmente de cierta tolerancia, ¿no? De tolerancia. Los reyes árabes eran bastante tolerantes con las otras religiones en ese tiempo, pues a pesar de todo el clima de guerra que se vivía por la lucha que hacían los cristianos para liberarse del dominio árabe. Entonces tenemos tres grandes filosofías. En este caso vamos a estudiar la filosofía cristiana. Entonces veamos aquí podemos ver unos autores. El gran Agustín, San Agustín de Hipona, es un joven africano, nació en Tagaste, en el norte del África. Es africano, de hecho, pero él terminó viviendo en Milán. Vueltas que da la vida, terminó en Milán, un joven bastante inquieto desde el punto de vista intelectual, fue errando por la vida de religión en religión, de filosofía en filosofía, terminó siendo maniqueo, pertenecía a la secta maniquea, que hablaba básicamente de que hay dos dioses, un dios bueno y un dios malo que están en constante contraposición. Pues se llama maniqueísmo, ¿no? Porque tiene dos creencias. Mujeres pensadoras en la Edad Media hubo varias, no digamos muchas, pero sí varias. Rabia al-Adawiya, la gran maestra sufí, ¿no? Musulmana, la gran filósofa medieval, la más importante de todas, filósofa y teóloga y científica, es Hildegarda de Bingen, indudablemente la mujer más importante que dio la Edad Media, y otras tantas, ¿no? Entre ellas Cristina de Pisán, que es tan importante para nosotros, porque ellas, Hildegarda de Bingen, por ejemplo, pionera en describir el cuerpo femenino, era monja, pero no sé por qué describió el orgasmo femenino, no sé si lo experimentó o se lo contaron, pero ella habla de cómo es el orgasmo femenino, habla de la menstruación, de todos los fenómenos que se producen dentro del organismo femenino. Al mismo tiempo por eso está la imagen ahí rodeada de plantas. Hildegarda de Bingen es una gran botánica y médica, ¿no es cierto? Una persona muy inteligente, muy capaz y muy poderosa, una de las abadesas más importantes que hubo en la Edad Media. Eh, pudieran parecer excepciones, pero sí hubo muchas mujeres. Yo he hecho un estudio bastante exhaustivo y me he quedado con 15 mujeres filósofas en la Edad Media muy importantes, terminando con Cristina de Pisán, que junto con Hildegarda de Bingen y otras autoras hacen lo que llamamos el protofeminismo medieval, un reclamo de parte de las mujeres, básicamente de dos cosas. La igualdad con el hombre, ellas reclaman la igualdad con el hombre porque la mujer en la Edad Media está muy relegada en su condición, y reclaman también el derecho a la educación para las niñas y para las mujeres. Existía en la Edad Media la idea de que la mujer era biológicamente inferior al hombre y por eso no la dejaban estudiar. Pero Hildegarda de Bingen o Cristina de Pisán son la prueba de que las mujeres de la Edad Media eran tan inteligentes o más inteligentes incluso que la mayoría de los hombres de su tiempo. Y finalmente, pues allí está el gran Santo Tomás de Aquino, el príncipe de los filósofos cristianos, el más importante de los filósofos de la Edad Media, están allí en estas imágenes. Todas las imágenes de esta presentación han sido generadas con inteligencia artificial. Entonces, estas son como personajes que nos ayudan a ubicarnos en este tiempo. Bueno, ¿qué influencias tiene la filosofía cristiana en la Edad Media? En primer lugar, la más importante de todas es esta. Los árabes
Los cristianos sí conocen a Aristóteles, lo conocen, tienen sus libros. En los monasterios, los monjes han conservado la obra de Aristóteles. Si ustedes ven la película, a pesar de que es muy anticatólica, eh, el nombre de la rosa, toda la trama gira en torno a un monje que no quiere que se divulgue un libro de Aristóteles sobre la risa. Y entonces mata a la gente, ya es toda una cosa policíaca. Ahí aparece Guillermo de Baskerville, que parece, a ratos uno pensaría que es Guillermo de Ockham, es un filósofo franciscano muy importante en la Edad Media. Entonces, los europeos sí conocen a Aristóteles, los cristianos lo conocen, lo han trabajado, pero los árabes encuentran otras obras de Aristóteles, especialmente en Bagdad, las grandes bibliotecas del Medio Oriente, ¿no es cierto?, en Bagdad, todos los países de Persia, de Siria, encuentran otras obras de Aristóteles, encuentran versiones nuevas de Aristóteles. Los grandes filósofos y teólogos musulmanes las van a comentar, y los árabes que vienen caminando desde Arabia, van apoderándose de todo el norte del África, terminan entrando a lo que hoy llamamos España y Portugal a través del estrecho de Gibraltar, terminan apoderándose de la península ibérica durante 8 siglos. Entonces ellos traen a España y a Portugal, que llamamos hoy, traen las obras de Aristóteles y los comentarios de los grandes filósofos y teólogos árabes, musulmanes. Esto produce como un boom que llamamos nosotros, ¿no? Como un boom. Aristóteles se pone de moda, todo el mundo lee Aristóteles, todo el mundo lo comenta, se estudia el griego, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que la filosofía aristotélica es mucho más científica, mucho más racional, evidentemente, que el pensamiento cristiano, el pensamiento árabe y el pensamiento judío juntos. La Biblia, que de los cristianos, el Corán de los árabes, el Tanaj de los judíos, terminan siendo cuentos al lado de la obra filosófica de Aristóteles, que es de un peso tremendo, la lógica aristotélica, toda la explicación científica de las cosas, todo el que se llama esto, el reconocer el papel de los sentidos como fuente de conocimiento, etcétera. Todo esto choca, se produce un choque muy fuerte entre Aristóteles y las filosofías de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no es cierto? Se produce un choque y Aristóteles parece que ganara, y parece que las enseñanzas de las religiones terminaran convertidas como en mitologías, en cuentos, ¿no?, en fanatismos que no tienen nada que ver con la lógica y con la racionalidad. Entonces, eso va a producir un choque y eso va a hacer que filósofos cristianos, filósofos árabes y filósofos judíos se dediquen a estudiar a Aristóteles de una manera muy profunda y a tratar de ver cómo hacer para que las ideas de Aristóteles se puedan conciliar con las enseñanzas de las grandes religiones. Este va a ser indudablemente el fenómeno intelectual más importante de la Edad Media, que en última se reduce a lo que nosotros llamamos el diálogo entre la fe y la razón. La fe representada por estas tres grandes religiones y la razón representada por esta enorme filosofía de Aristóteles. Entonces, esta es la primera influencia y la más importante. Tenemos otras influencias, ¿no? El aristotelismo del que ya hablamos, el platonismo también, porque recuerden que son filósofos creyentes, todos. En la Edad Media no hay filósofos ateos, son todos filósofos creyentes. La explicación de Aristóteles es una explicación muy racional, muy clara y todo, pero en cierta forma es medio atea, ¿no es cierto? Mientras que Platón, que es idealista, que habla un poco del mundo de las ideas, que habla de la vida eterna, que habla de la vida después de la muerte, que habla de todas estas cosas, a ratos es como más cercano al cristianismo, más cercano al islam, más cercano al judaísmo. Entonces el platonismo va a ser una influencia muy fuerte, sobre todo lo que llamamos el neoplatonismo, ¿no?, como una adaptación del platonismo viejo
como una adaptación del aristotelismo, es el neoaristotelismo medieval. También existe una influencia del estoicismo, esa gran corriente filosófica griega, pero también romana. El más importante de los estoicos es Séneca, el gran filósofo latino, romano, ¿no es cierto? Está representado ahí en la parte de abajo con el estudiante, ¿no es cierto? Están allí hablando de filosofía seguramente, allí con un estudiante. Estas tres escuelas, el aristotelismo, el platonismo y el estoicismo, plantean problemas a la relación entre la fe y la razón. El aristotelismo, porque es muy racional. El platonismo, porque a pesar de que es más cercano a las religiones, también tiene sus problemas. Por ejemplo, Platón cree en la reencarnación, mientras que ninguna de estas tres grandes religiones acepta la reencarnación. Y el estoicismo, pues sí, habla del esfuerzo humano, de las virtudes, ¿no es cierto?, de la ética, pero a ratos parece que dejar un poco por fuera la religión. Entonces, también estas escuelas filosóficas plantean unos problemas a esta relación entre la fe y la razón. Bueno, la fe y la razón, como decía ahora, es como el núcleo, el nudo de la filosofía y de la teología medievales. Pero como la Edad Media es tan larga, sabemos que la Edad Media duró prácticamente 10 siglos, desde la caída del Imperio Romano hasta la caída de la ciudad de Constantinopla, la caída de Roma en manos de los bárbaros y la caída de Constantinopla en manos de los árabes. Esos son los dos acontecimientos que marcan el inicio y el final de la Edad Media. Dividimos la Edad Media en tres partes, ya lo dijimos la vez pasada. Dividimos la Edad Media en tres partes para poderla comprender mejor. Entonces, en cada parte, la relación entre fe y razón va evolucionando. ¿Qué tenemos? En la temprana Edad Media, hablamos del siglo IV al siglo IX, no se entiende una separación entre la razón y la fe. La fe, la teología, dijéramos nosotros, la teología es considerada la ciencia mayor, la ciencia máxima. La filosofía se considera una ciencia auxiliar de la teología. Entonces decimos que la filosofía en la temprana Edad Media es como un auxiliar de la teología. La llamaban ancile teología, que significa en latín la esclava de la teología, como una sirvienta que ayuda a la teología. Entonces, en la temprana Edad Media prima la teología. En la Alta Edad Media, que va del siglo X al siglo XIII, especialmente de la mano de Tomás de Aquino, llegamos a un cierto equilibrio. Tomás de Aquino le da tanta importancia a la fe como tanta importancia a la razón. Y trata de que las dos cosas se concilien entre las dos y que no haya un enfrentamiento. Para Tomás es al contrario que, por ejemplo, para Averroes. Averroes habla de dos verdades, la verdad de la fe y la verdad de la razón, como si fueran dos verdades distintas. Tomás nos enseña que la fe y la razón ambas buscan la verdad, pero la verdad es una sola. No hay dos verdades, una para la fe y otra para la razón, sino una sola verdad a la que la fe llega por sus propios medios y la razón llega por los suyos. Entonces, con Tomás, la relación entre fe y razón como que llegara a un punto de equilibrio. Ya en la Baja Edad Media es el declive de la Edad Media, cuando la Edad Media se va terminando en los siglos XIV al XV, ya aparecen unos autores que ya no comen cuento y que se dan cuenta de que la filosofía tiene sus propios problemas y sus propias leyes y sus propios caminos y empiezan a exigir para la filosofía un estatuto científico diferente del estatuto científico que tiene la teología. Entonces ya no hablamos del equilibrio de Tomás, sino que hablamos del divorcio. El divorcio entre la fe y la razón, en la separación entre la filosofía y la teología. La teología se seguirá ocupando del problema religioso
el problema fideísta, si se puede creer, si no se puede creer, lo que sea, cómo se cree, mientras que la filosofía va a ser una ciencia distinta que se va a encargar del conocimiento humano, de los grandes problemas y de las cosas, pero cada una con sus propios objetos de estudio, ¿no es cierto? Cada una con su propio estatuto, cada uno con sus propias leyes, cada una con sus propios métodos. Entonces, en conclusión sería, al principio, la teología manda y la filosofía es la esclava, temprana Edad Media. En la Alta Edad Media se equilibran, parece que tuvieran como la misma importancia las dos, pero en la Baja Edad Media se separan. Y de alguna manera, sin que lo quieran decir, porque los grandes filósofos bajo medievales, Eckhart, el maestro Eckhart y Occam, son sacerdotes franciscanos. No lo dicen así muy claramente, pero sí es evidente que para ellos la filosofía ahora es la ciencia mayor y la teología es una ciencia menor. ¿Qué es lo que va a terminar pasando al final? Al final la filosofía va a ser la madre de las ciencias y la teología va a ser una ciencia menor, aunque su problema sea mayor, pero como disciplina será menor. Este es como el que dijéramos nosotros, el proceso que sigue en la fe y la razón a lo largo de la Edad Media. Entonces, este es un punto muy importante. Bueno, veamos ahora aquí rápidamente unos filósofos característicos de cada una de las etapas. En primer lugar, veamos unos tres filósofos característicos de la Baja Edad Media. El primer filósofo es Juan Escoto Eriúgena. No son apellidos, más bien son como apodos. Juan es un nombre, evidentemente en ese tiempo los apellidos no existen. Es posible que Escoto tenga relación con Escocia. Probablemente estemos hablando de un filósofo escocés. Y Eriúgena probablemente no probablemente, pero nos hace como una reminiscencia al Erie que llamaban antes a Irlanda. Entonces parece que es un filósofo inglés que ha nacido o ha vivido entre Escocia e Irlanda, pues en ese tiempo las fronteras y los países son bastante complicados. Bueno, es un hombre muy inteligente, de los hombres más inteligentes de la Edad Media. Llegó a dirigir la Escuela Palatina de Carlos el Calvo, que es un rey carolingio. Una escuela palatina significa como una pequeña universidad que funciona en el palacio. No es una universidad como las que vamos a conocer después en la Alta Edad Media, es una escuela como un seminario donde se forman funcionarios del rey. Entonces dirige la escuela palatina, escribe unas obras, allí las pueden ver, ¿no? De Divina Predestinazione, de Divisione Nature, los comentarios a la Opúscula Teológica, que es una obra de Boecio. Entonces estas tres, entre muchas, son obras de Scott. Es un hombre, ya lo dije antes, es un hombre de una gran cultura, un hombre muy, muy inteligente, muy preparado, y él nos enseña básicamente unas dos cosas. Primero, la razón es la que interpreta los textos sagrados. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos allí los textos y los argumentos que se plantean en la Biblia, la razón los interpreta. Es extraño que un filósofo tan antiguo, ¿no?, prácticamente del siglo IX, le dé tanta importancia a la razón como intérprete de lo sagrado, ¿no es cierto? Mientras que la fe, pues bueno, tiene su propio campo. Y también nos enseña Escoto que la autoridad divina es irrefutable. Cuando, cuando la Biblia dice algo sobre un tema fundamental, eso es irrefutable. O sea, cuando la Biblia dice que Jesús es Dios, eso no se puede negar, o sea, eso está ahí, eso no tiene esguince. Pero cualquier otra autoridad, por ejemplo, no sé, la medicina, la biología, la zoología, pues se tienen que subordinar a la razón. La razón no puede meterse con la autoridad divina, pero sí puede meterse con cualquier otra clase de autoridad. Entonces, ahí hay un límite, un cierto límite para la razón. No puedes refutar las verdades divinas. No todo lo que dice la Biblia es verdad divina. Hay cosas en la Biblia que están equivocadas, ¿cierto? Por ejemplo,
la idea de que la Tierra es plana es una idea equivocada. Hablar ahora de terraplanismo a estas alturas de la vida es una locura, ¿no es cierto? Cuando dice que la Tierra está quieta, está firme y que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, la Biblia se equivoca, ¿no es cierto? Entonces hay cosas en las que la Biblia es discutible y hay cosas en las que la Biblia para un creyente pues, no es discutible, ¿no es cierto? La existencia de Dios, la existencia de la vida eterna, la autoridad divina de Jesús, etcétera, la acción del Espíritu Santo, eso no se puede negar. O sea, no se puede tocar porque uno terminaría metido en la hoguera, para decir una palabra mínima, ¿no es cierto?, en la Edad Media. Bueno, primer filósofo. Segundo filósofo, Anselmo de Canterbury. Ahí está, escribiendo con la pluma. Ahí está en su trono, es un obispo, arzobispo de Canterbury, ¿no? La sede primada de Inglaterra, ahora pues por los cambios de Enrique VIII y la reforma de la iglesia en Inglaterra, pues el arzobispo de Canterbury es anglicano. Pero también hay un arzobispo de Canterbury católico. Entonces, en ese tiempo no había anglicanos. San Anselmo era el arzobispo. San Anselmo escribe estas obras que están allí: Monologion, Proslogion, ¿no? Liber Apologeticus de Veritate, de Libero Arbitrio. Son ejemplos de algunas de las muchísimas obras de Anselmo, que escribió muchas cosas. ¿Qué nos enseña? Como Escoto, Anselmo dice que la fe puede ser racionalmente fundamentada. O sea, la razón puede fundamentar y puede explicar a la fe. Y en ese sentido le ayuda, ¿no es cierto? Y Anselmo también establece los fundamentos de la teología como ciencia. O sea, la teología no es una simple creencia, la teología es una ciencia. Tiene sus propias normas, su estatuto, etc. Bueno, la prioridad de la fe sobre el entendimiento es importante para él, y algo que es muy importante es el argumento ontológico, que básicamente se puede definir así. ¿Cuál es la idea? Descartes va a hacer suyo el argumento ontológico para hablar también, para hacer su propia filosofía y su teología. Probablemente a algunos de ustedes les suena conocida esta idea. Dice, ¿cuál es la idea más evidente, más clara, más indiscutible que un hombre puede hacer? ¿Cuál es la idea más perfecta? Yo, por ejemplo, puedo decir, la idea más perfecta que yo puedo hacerme es la idea de madre, porque la madre me dio la vida, porque la madre me ama, etc. Pero alguien te va a decir, no, pero es que tu mamá se va a morir un día, o ya se murió. O puede que sea buena contigo, pero con el otro hijo no fue tan buena, o con el marido no fue tan buena. O sea, no es la idea más perfecta. La idea más perfecta que el hombre puede hacerse es la idea de Dios, eterno, infinito, inmutable, ¿no es cierto? Entonces dice Anselmo, si el hombre puede hacerse la idea perfecta de algo, que es la idea de Dios, es porque Dios necesariamente tiene que existir. Y en conclusión, Dios sí existe, porque no puede ser posible que una idea tan perfecta no sea, eh, no sea real, ¿no es cierto? El argumento ontológico. Los filósofos de toda la historia le van a dar palo parejo al argumento ontológico de Anselmo. Algunos lo van a destruir, desbaratar totalmente, otros lo van a apoyar, etcétera, pero evidentemente este es el gran aporte que hace este filósofo extraordinario, que es Anselmo de Canterbury. Ahí encima están las fechas de nacimiento y de muerte, algunas aproximadas porque los datos de esos tiempos eran complicados. Bueno, y finalmente aquí tenemos un personaje muy simpático, que es Pedro Abelardo. Célebre por sus amores con Eloísa. Eloísa es la muchacha que está ahí al lado. Es una historia muy truculenta, seguramente ustedes ya la conocen. Eloísa es sobrina de un gran canónigo de París. Un canónigo es un sacerdote muy importante. Entonces, Fulberto se llama el canónigo. El canónigo quiere que su sobrina, que es Eloísa, que es una mujer muy inteligente, conozca la filosofía. Como las mujeres no podían ir a la universidad en ese tiempo, entonces Fulberto usa su riqueza, su poder, para traer a la universidad a la casa. Entonces trae a Pedro Abelardo, lo contrata, le paga un dinero para que Abelardo le enseñe filosofía a su sobrina Eloísa.
El problema es que entre silogismo y silogismo, entre las apariencias, las verdades, lo sensorial y demás, Eloísa y Abelardo se terminan enamorando. Y un día entra de manera intempestiva Fulberto al salón donde están teniendo supuestamente la clase de filosofía estos dos cristianos, Abelardo y Eloísa, y los encuentra en mala posición, pues digamos besándose, porque en la Edad Media otras cosas eran más difíciles de hacer. Los encuentra besándose y se arma el escándalo, ¿no es cierto? Eh, Fulberto expulsa inmediatamente a Abelardo, mete va a meter a la mujer, a Eloísa la va a meter a un monasterio, a Abelardo una banda de truanes, de delincuentes que había en ese tiempo también, secuestra a Abelardo y lo castran. Y Abelardo castrado era un gran profesor universitario, filósofo, profesor más famoso de su tiempo, pues castrado y todo eso con la vergüenza y demás, termina metiéndose a un monasterio. Eloísa termina embarazada, parece que tuvo un hijo, por ahí se lo regaló a alguien, etcétera. También fue obligada a meterse a un monasterio y mantuvieron una correspondencia. De hecho, una de las obras que atribuyen a Eloísa y a Abelardo es conjunta, son las cartas, ¿no? Cartas de Abelardo y Eloísa. Es una de las obras de ellos. Terminaron siendo grandes amigos. Durante toda su vida se escribieron cartas en las que se muestran el amor que se tienen el uno por el otro. Eh, es un amor trágico, un amor difícil. Para Eloísa nunca va a olvidar a Abelardo, siempre le va a reclamar que no haya sido más enérgico, más duro para defender el amor. Entonces termina allí la cosa. Bueno, ese es el chisme. Ese es el chisme. La casa de los famosos de la Edad Media, ¿no es cierto? Abelardo escribe varias obras, el Secret y el no, Secret Don, que quiere decir sí y no, que es, bueno, ahora lo vamos a ver ahora, las cartas a Eloísa, ¿no es cierto? Las cartas a Eloísa, que también es una obra muy importante, perdón, se me fue la mano. La Problemata, ¿no? Grandes problemas, la teología cristiana, etc. Abelardo hace célebre a la Universidad de París. La Universidad de París vienen cientos de muchachos de toda Europa a estudiar a la Universidad de París, movidos por la moda de las enseñanzas de Pedro Abelardo. Él inventa el método escolástico, que es el sic et non, o sea, decir lo positivo y lo negativo de una cuestión hasta llegar a una conclusión. Por ejemplo, ¿Dios existe? Es el problema. Respuestas a favor del sí. Aristóteles dice tal cosa, Platón dice tal otra, Boecio dice tal otra, ¿no es cierto? Razones a favor de la existencia de Dios. Aristóteles dice tal cosa, este otro autor dice tal otra, otros autores dicen otra cosa, en contra, negativas a la cuestión de la existencia de Dios. Se hace el diálogo, ¿no? Se miran las fortalezas y las debilidades de cada idea y al final el maestro, el filósofo, llega a una conclusión y va a decir la frase típica de los maestros de filosofía, que es magister dixit, o sea, ahora sí el maestro concluye, ¿no es cierto? El maestro lo dice. Entonces, Abelardo, una persona muy importante, muy interesante. No hay que dejarlo solamente en el campo en el campo de lo anecdótico, del chisme, de la cosa, sin olvidarnos que es uno de los mayores filósofos de la historia, ¿cierto? Y de paso, Eloísa también ha logrado recuperar el papel de filósofa y de teóloga por encima del papel de amante, ¿no? Ese también es un dato para el protofeminismo medieval, porque Eloísa va a ser muy dura con Abelardo, le va a reclamar muy fuertemente su debilidad, la falta de carácter, la falta de hombría para defender el matrimonio, para defender el amor que se tienen, etc. Bueno, ahí queda, Abelardo. Bueno, esos eran filósofos de la temprana Edad Media. Ahora veamos los de la alta. En primer lugar, ahí está Alberto Magno, que es un científico, por eso está ahí con los mundos, con el libro, ¿no es cierto? Alberto Magno, un gran científico. Descubrió el arsénico, dicen.
entre otras cosas. Y en el centro está Tomás, ¿no es cierto? Tomás, ahí está, rodeado de los otros filósofos, porque él es el filósofo más importante de la Edad Media, con los ojos mirando al cielo, que él es, a diferencia de Alberto, mientras que Alberto mira los planetas para descubrir la verdad científica, Tomás mira al cielo para tratar de descubrir la verdad teológica. Y finalmente aparece allí una imagen un poco estilizada, junto con los ángeles, de San Buenaventura, el gran filósofo y teólogo franciscano. Ahí están. Los dos primeros, Alberto y Tomás, aristotélicos, o neoaristotélicos, como quieran ustedes, y Buenaventura más agustiniano, más neoplatónico, ¿no es cierto? Ahí hay una diferencia. Bueno, veamos allí. San Alberto Magno nació ahí en esos años. Es un filósofo, teólogo, botánico, zoólogo, matemático, alquimista, todo lo que ustedes quieran saber, porque él es un polímata. Polímata es una persona que domina todas las ciencias. De eso ya no hay en nuestro tiempo, ya no, eso no existe. Pero en la Edad Media y en la Edad Antigua sí era común que algunas personas, ¿no es cierto?, algunos filósofos, conocieran todas las ciencias de su tiempo. Los casos más célebres, aparte de Alberto Magno, es San Isidoro de Sevilla, que era una enciclopedia andando, ¿no es cierto? Y Alberto Magno también. Desafortunadamente, el prestigio de San Alberto Magno va a disminuir porque aparece Tomás, que es su discípulo en la clase. San Alberto era profesor de Santo Tomás. Y San Alberto es el que empuja a Tomás a hablar, a enseñar en la universidad, a escribir y todo eso. Y en poco tiempo Tomás lo va a opacar, porque la obra de Tomás es muchísimo mayor, muchísimo superior. Pero San Alberto también tiene su cuento. Bueno, del cielo y del mundo, de la naturaleza de los lugares, de las propiedades de los elementos, etc. Allí se puede ver, en los títulos se puede ver. Del cielo y del mundo, cosmología, ¿no es cierto? De la naturaleza de los lugares, geografía. De las propiedades de los elementos, química. O sea, San Alberto escribe de todo, ¿no es cierto? Si pudiéramos poner más obras, nos daríamos cuenta, por ejemplo, que escribe de alquimia, que escribe de zoología, de botánica. Entonces, estamos ante un hombre muy culto, muy inteligente y muy capaz. Llegó a ser muy poderoso, fue arzobispo de Colonia, me parece. Sin embargo, renunció a la sede arzobispal para volver a ser profesor universitario. ¿Qué mérito le tiene San Alberto que nosotros tengamos que agradecerle? Él es el que introduce el estudio de Aristóteles en el mundo cristiano. Él es el de los primeros que empiezan a hablar de Aristóteles. Y también él proclama la autonomía de los métodos de la ciencia y los métodos de la razón. Entonces hay una autonomía de la ciencia y de la razón ante el conocimiento de la fe. No que la razón, la ciencia y la filosofía sean ciencias auxiliares de la teología. No, son cosas distintas. Cada una tiene su campo. Él lo sabe muy bien porque es un científico, ¿no es cierto? Es un científico. Él, ante la evidencia de la ciencia, él ayuda a crear el método científico, entre otras cosas. La ciencia tiene su propio campo, la fe y la teología tienen el suyo. Entonces, esta es como la enseñanza más importante de San Alberto. Santo Tomás, pues, nos llevaría la vida a hablar de Santo Tomás. Aquí lo tenemos que hacer en una diapositiva. Doctor de la Iglesia, como todos los anteriores, no todos, perdón, como algunos de los anteriores, como San Alberto, como San Buenaventura, Tomás de Aquino, San Anselmo también es doctor de la Iglesia. Cuando decimos doctor de la Iglesia nos referimos a autores cristianos muy importantes que han aportado con la doctrina, con la explicación teológica, han aportado al crecimiento de la fe católica. Entonces la Iglesia les reconoce un título adicional, aparte de santo, es doctor de la Iglesia, o sea, es alguien que tiene mucha doctrina, ¿no? Doctrina de doctor. Mujeres hay pocas, 4, una de ellas medieval, perdón, 2 medievales, una Santa Hildegarda de Bingen, es doctora de la Iglesia, y Catalina de Siena.
también es doctora de la Iglesia. Entonces, ahí hay unas mujeres también. Los hombres, los doctores de la Iglesia son como 30. Bueno, Tomás crea uno de los sistemas filosóficos más completos de la historia. Es un hombre, ojalá, bueno, van a tener que leerlo tarde o temprano. Tomás es un científico cuando escribe. Él plantea un tema como Abelardo, plantea las razones a favor, las razones en contra, de una manera meticulosa, casi quirúrgica, ¿no es cierto? Todos los detalles, todas las posibilidades, no se le queda nada por fuera, es muy metódico, muy sistemático, es casi como un computador, ¿no es cierto? Como una hoja de Excel en la que aparecen todas las razones a favor de una idea y dado contrario aparecen todas las ideas en contra, con autores, con los libros, las ideas, lo que dice la Biblia, lo que dice Aristóteles, lo que dice Platón, lo que dicen otros filósofos, lo que dicen otros teólogos, una cosa completamente rigurosa y sistemática. Y al final, después de un debate, después de poner todas esas ideas a moverse, unas a favor, otras en contra, él termina llegando a una conclusión. Leer las obras de Santo Tomás en ese sentido es necesariamente, aunque uno no sea creyente o aunque uno no sea cristiano, uno termina admirando el gran rigor intelectual que tiene Santo Tomás. Es un gran intelectual, indudablemente. Desafortunadamente murió muy joven, creo que murió antes de los 50 años. Desafortunadamente murió muy joven porque si no la obra hubiera sido gigantesca. De hecho es gigantesca la obra, ¿no? Se reconocen más de 300, 400 libros escritos por Santo Tomás, pero pues si hubiera vivido más, pues hubiera sido más. Bueno, ¿qué aporta Tomás? Hace compatible el pensamiento de Aristóteles con el pensamiento cristiano. Esa es la gran aporte, ¿no es cierto? Cristianiza a Aristóteles. Acogiendo ideas de Aristóteles, nos habla de las 5 vías del movimiento. Si algo se mueve es porque algo lo mueve. Cuando se mueve el carro se mueve porque hay el motor que mueve las llantas, hay unos mecanismos que mueven las llantas del carro, los mecanismos que mueven las llantas las mueve otro motor, ¿no? Entonces dice Tomás y Aristóteles también, pero Tomás lo hace cristiano, dice que el motor inmóvil, el último motor, el que mueve todas las cosas, es Dios. Habla de la eficiencia, todo es bueno, todo funciona bien, es porque hay una inteligencia no creada al principio, que es la que hace que todo funcione bien. Lo mismo la contingencia, ¿no? Todo está contenido, pero el gran contenedor perfecto es Dios, etcétera. Los grados de perfección, lo mismo, la finalidad, son las 5 vías de Santo Tomás. A estas 5 vías también, como al argumento ontológico de Anselmo, también les van a dar palo todos, todo el mundo les va a dar duro. Pero durante mucho tiempo, y aún hoy, la obra de Tomás sigue siendo reconocida como una obra muy importante. La Iglesia Católica enseña todavía el tomismo como la ciencia que explica todo lo relacionado con la religión, con el misterio de Dios, con el pensamiento de Tomás. Es el autor fundamental para el catolicismo. Obras, pues montones, ¿no es cierto? Centenares. La más importante es la Suma Teológica, una obra gigantesca, y la Suma contra Gentiles, y de Veritate, de Magistro, de lo que sea. Y Tomás escribe sobre todas las cosas, escribe de política, escribe de ética, escribe de antropología, una obra por ahí de alquimia, tiene un libro en el que estudia a los ángeles, los jerarquiza, hace las categorías de los ángeles que existen, mejor dicho, escribe de todo lo imaginable, de todo lo habido y por haber. Lo que haríamos nosotros si no tuviéramos celulares, computadores y televisores, lo hacía él, ¿no es cierto? Escribir. Bueno, Tomás, el príncipe de los filósofos cristianos. Y finalmente, ya lo enunciamos, Buenaventura. Buenaventura también es doctor de la Iglesia, fue cardenal de la Iglesia, un hombre muy importante. Las enseñanzas de Tomás son contrarias a las enseñanzas perdón,
Las enseñanzas de Buenaventura son contrarias a las enseñanzas de Tomás, mientras que Tomás es más aristotélico, Buenaventura es más platónico. Buenaventura va más por el lado de San Agustín. Bueno, en su filosofía distinguimos su ontología. Dice a Buenaventura, como buen franciscano, que conocemos a Dios por sus criaturas. Cuando yo veo la perfección del ser humano, cuando veo las plantas, cuando veo los astros del cielo, cuando veo los ríos, cuando veo las aves en el cielo, las flores, yo descubro la presencia de Dios en la naturaleza. Y por su dirección mística. Para Buenaventura lo más importante es el encuentro con Dios, y el encuentro con Dios se hace a través de la mística. Por eso ahí la imagen de inteligencia artificial lo puso rodeado de ángeles, ¿no? Que es un hombre que y mira al cielo, y la mano apunta hacia el cielo, es el místico, ¿no es cierto? No tan racional, más teólogo que filósofo. Obras sobre la vida de perfección, el soliloquio, el triple camino, esta obra que es bellísima, el itinerario del alma a Dios, que es como un tratado de mística que escribe San Buenaventura, y como era cardenal, obispo muy importante, una persona muy importante, los discípulos secretarios escribían los sermones que él hacía en la iglesia. Entonces se conocen casi 500 sermones en los que Santo Tomás pues habla de todos los temas habidos y por haber. Entonces ahí está un hombre extraordinario, San Buenaventura. No tanto como Tomás, pero sí, importante. Esos serían los tres filósofos de la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media hay unos filósofos también importantes. El maestro Eckhart, Guillermo de Ockham, que serían esos dos que están representados en esas figuras, y aquí yo puse a Cristina de Pizan, que es una filósofa medieval muy importante, escritora, una de las primeras mujeres que se ganó la vida escribiendo libros. Ella escribía libros para poder vivir, porque el marido se le murió muy pronto y tenía que mantener a los hijos, entonces se dedicó a escribir libros. Entonces ahí tenemos una mujer extraordinaria. Bueno, veamos algunos. Este es Juan Duns Scoto, no es Juan Escoto Eriúgena, era otro. Este es Juan Duns Scoto, también debió ser inglés porque Scoto se refiere a Escocia, ¿no? Pero este ya es más moderno, del siglo XIII y XIV. Un fraile franciscano, maestro universitario, prácticamente todos estos que hemos estudiado son maestros universitarios. Las obras están ahí, ¿no? De Primo Principio, Parva Logicalia, Opus Exoniense, en los que se puede ver, ahí hay un error, faltó hay una viñeta, el pensamiento de Scott, una gran influencia aristotélica y agustiniana, porque los franciscanos, como San Buenaventura, son más agustinianos, más platónicos que aristotélicos. Este trata de mezclar las dos cosas en cuanto puede. Dice que en cuanto que es un ser, Dios puede ser estudiado por la filosofía. Cuando estudiamos el catecismo, cuando éramos niños, decíamos que Dios es un ser infinitamente bueno. Dios es un ser. Si es un ser, puede ser estudiado por la ontología, que es la disciplina filosófica que estudia el ser. Entonces yo puedo estudiar a Dios desde el punto de vista filosófico. De hecho, lo hacemos en la universidad. En la universidad estudiamos el fenómeno religioso desde el punto de vista filosófico. Además de un conocimiento abstracto, el hombre puede también alcanzar un conocimiento intuitivo. Podemos hacer ideas abstractas, los números, las figuras geométricas, las matemáticas, etc. Pero también podemos alcanzar un conocimiento intuitivo. De las cosas pequeñas podemos llegar al conocimiento de las cosas grandes. Ahí tenemos un gran filósofo franciscano. Guillermo de Ockham es un fraile franciscano, también profesor universitario. Este ya muestra un rompimiento con el mundo de la Edad Media. Su obra principal es el gobierno tiránico del Papa. Ustedes se podrán imaginar, en la Edad Media, escribir un libro que se llame Gobierno tiránico del Papa
implicaba enfrentarse nada más ni nada menos que con el poder de la Iglesia y con el poder de la Inquisición. Entonces, Guillermo de Ockham va a ser apoyado por algunos políticos, por algunos reyes, por el emperador, por algunos nobles, que quieren liberarse un poco de la influencia y de la hegemonía del Papa. Entonces apoyan a Guillermo de Ockham para que escriba sus libros en contra del poder del Papa. Entonces eso va a ser, aparte también escribió La Suma de Lógica, que es un libro muy importante, tiene una gran influencia aristotélica, pero estos escritos y estas enseñanzas lo van a convertir en enemigo de la Iglesia, va a tener que exiliarse en Suiza, todas esas partes por allá, en Francia, tratando de escapar del poder de la Inquisición. Dicen, pero yo no tengo certeza, que murió víctima de la peste negra, pero bueno, muchos de ellos murieron por la peste negra, no se sabe, pero eso es lo que dice. Una enseñanza que nos deja Ockham, que es muy importante, la llamamos nosotros, él no le ha puesto nombre, él simplemente decía la idea, pero a lo largo de la historia la llamamos los filósofos la navaja de Ockham o el cuchillo de Ockham. ¿Qué significa? Significa que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Cuando uno le da muchas vueltas a una cosa, cuando uno habla muchas palabras sobre una cosa para tratar de convencer a alguien de una idea, es porque está mal. Entonces dice Guillermo de Ockham, la explicación mejor es la más simple. La explicación más corta, que no requiere mayores explicaciones, es la verdadera. Por eso se llama la navaja de Ockham, esta idea. Bueno, y finalmente tenemos aquí el maestro Eckhart. No sabemos, no tenemos muchos datos de él, ¿no es cierto? Maestro, pues una palabra normal en la Edad Media para referirse a un profesor universitario. Y Eckhart puede ser que haya nacido en esa ciudad. Es un poco complicado a veces tener una información precisa de la biografía de estas personas. Bueno, lo que nos importa a nosotros, fraile franciscano, docente en la Universidad de Oxford, que todavía funciona hoy, tiene unas obras, la obra tripartita, las cuestiones parisienses, los sermones. Es más neoplatónico que los compañeros. También fue perseguido por sus enseñanzas y fue acusado de herejía, porque ya estos filósofos empiezan a despegarse del poder de la Iglesia, del poder de la jerarquía. Entonces, cuando la jerarquía se siente amenazada, entonces usa sus mecanismos de control. Y el mecanismo de control que tenía la Iglesia en ese tiempo era la Inquisición. Entonces, ahí hay mucho control. Bueno, el maestro Eckhart une la filosofía, la teología y la mística, y se produce algo que nosotros llamamos la especulación mística, que es tratar de encontrar la verdad, no tanto en la filosofía o en la razón y todas las cosas, sino en la oración, en el encuentro místico del alma con Dios. Allí se encontraría un poco la verdad para Eckhart, un personaje muy importante. Bueno, allí terminamos, tenemos unas conclusiones. Dice, primera conclusión, la filosofía medieval gira en torno al problema de las relaciones entre la fe y la razón. Fundamental, eso ya lo dijimos bien, eso quedó claro. Al principio de la Edad Media se usa la filosofía poniéndola al servicio de la teología, la esclava de la teología, la filosofía como esclava de la teología. Se van formando nuevas ciencias y cada una de ellas va adquiriendo su propio estatuto. Desde Tomás, ya cada ciencia va cogiendo su propio camino. Y al final de la Edad Media dice, la ciencia va distanciándose de la filosofía y de la teología y cada una de estas tres, ciencia, filosofía y teología, van a tener su propio camino, su propio estatuto que decimos, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la imagen de un alquimista o de un farmacéutico, puede ser. En esos tiempos ambas cosas eran como parecidas. Ahí está en su botica, ¿no es cierto? Con sus alambiques, con sus frascos, con sus fórmulas, algunas medio esotéricas, medio mágicas, pero así empezó la ciencia. Bueno, la ciencia le debe mucho a la alquimia. Bien, para profundizar, yo les voy a mandar esta presentación en PDF para que ustedes puedan abrir los enlaces, porque por aquí no se puede. Entonces ahí les propongo unos 3 videos, uno sobre la patrística y la escolástica, muy bueno, otro sobre el problema de la fe y la razón, también, muy bueno, escogidos, entre otros muchos videos, y finalmente uno
sobre la demostración de la existencia de Dios, que puede mostrarles a ustedes cómo se pensaba, cómo se escribía en la Edad Media, ¿no? Ahí está el secretario escribiendo. Bueno, referencias, ustedes las conocen, Cortázar y Romero, son los autores que nos ayudan en este curso. Y aquí dejo la constancia de que todas las imágenes de esta presentación fueron creadas con el programa Copilot de Microsoft, ¿no? Que nos permite pues hacer estas recreaciones tan interesantes. Algunas son un poco idealistas, algunas un poco desubicadas, pero son muy bonitas porque nos llevan en la imaginación a ese tiempo, ¿no? Como en este caso el scriptorium que llamábamos, ¿no? O sea, un lugar del monasterio donde los monjes transcribían los libros, ¿no? de Aristóteles, de los grandes autores. El conocimiento occidental les debe mucho a los monjes, porque sin ellos el conocimiento se hubiera perdido. Especialmente Aristóteles, Platón se habrían perdido si los monjes católicos no hubieran hecho este trabajo de transcribir y de copiar las obras. Algunos contienen algunos errores, otras se meten ahí unas glosas que llamamos, ¿no? Al final habrá que purificar todo eso y todo, pero este es un trabajo extraordinario que se lo debemos a estos hombres que se dedicaron a esto, a hacer estos libros, estos pergaminos con tanto mimo, con tanta preocupación y a veces con un arte extraordinario, una Biblia hecha en pergamino con letras miniadas que algunas de ellas escriben, tienen adornos en oro o con lápiz lazuli y cosas muy delicadas de hacer tintas que se hacían con plantas o con partes de animales, podía valer tanto como podía valer hoy un apartamento de estrato 6. Entonces, eso habla del trabajo extraordinario de los monjes. Bueno, eso sería lo que teníamos que decir con respecto a la filosofía medieval. Entonces voy a dejar de compartir. Regreso acá a la charla. Bueno, ahí nos han dejado unos saludos. Alfredo, Luis Carlos, gracias por el saludo. Tania, pero aquí tenemos unas personas que están pidiendo la palabra para complementar o para preguntar lo que ha dicho el profesor. Entonces, primero escuchamos a Alfredo. Alfredo, por favor. Buenas noches. Profe, yo estoy por preguntarle algo. Lo que pasa es que yo he estado viendo la tarea de la fase 3 y el texto de Abenpase tiene algunos problemitas para poder leerlo. Lo estuve buscando por internet y está el mismo. Eh, otra cosa también que quería comentarles en relación con la suma teológica, pues a mí me está interesando mucho en esta etapa del curso la metafísica. Entonces, la idea es trabajar los tres autores que tengan la temática de la metafísica, pero el texto de Santo Tomás es bastante extenso, ¿no? Tiene como 180 páginas hablando sobre Dios. Entonces, no sé si escojo algunos apartes o tengo que trabajarlo todo. Gracias. No, nosotros ese trabajo de leer todo Santo Tomás, eso se lo dejamos a los teólogos que tienen 5 años para hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos un solo periodo de 4 meses, entonces una parte, la parte que consideres más importante solamente. ¿Listo? Bueno, Listo. Y de la metafísica de Abenpase y de Avicena o Averroes, por ejemplo, ¿no? Pues, por decirlo, también todo. no, lo mismo, puede ser un capítulo, a veces puede ser una parte, si el libro no es muy grande, puede ser una parte o una unidad, si el texto es muy largo, puede ser un capítulo, lo que sea, lo que consideres más manejable. No hay necesidad de que sea muy extenso, sino de que sea suficiente, ¿no? Entonces ahí Bueno, muchas gracias. tú con tu criterio lo defines. Gracias. 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 Edwin de Jesús. Buenas noches, profesor. Una consulta.
Sí, compañero. Se puede ver, por ejemplo, que ya Guillermo de Ockham tenía como esa ruptura o ese lenguaje un poco, eh, digamos, contradictorio con las normas de la iglesia. Y ellos, pues, si bien tenían que emigrar a lugares donde se consideraba segura su práctica, digamos, filosófica o crítica, ¿qué espacio de convocatoria o qué convocatoria realmente tenían ellos de personas a su alrededor que compartían esas ideas? Y si de alguna manera esto puede estar ligado a ese germen que después fue el origen del protestantismo. Exacto, eso que acabas de decir tú como pregunta, lo puedes convertir en afirmación. En primer lugar, se rompe con el maestro Eckhart y con Guillermo de Ockham, se rompe con la unión entre la filosofía y la teología. Pero también al poner en duda el poder del Papa, el poder de la Iglesia, se abre la posibilidad. De hecho, Lutero se va a pegar de estos grandes filósofos bajo medievales que llamamos para atreverse a romper con la Iglesia. Bueno, Lutero no quería romper con la Iglesia. Lutero lo que quería era reformarla, pero la Iglesia no se quería reformar porque así como estaba muy bien. Era una iglesia muy rica, muy poderosa, y no veía ninguna necesidad de renunciar a ningún privilegio de los que tenía, como los políticos nuestros allá en el Senado, ¿no es cierto? A ellos no les interesa cambiar nada, a ellos les interesa que la cosa siga igual. Eso entre más nos freguemos los pobres, mejor. Mientras ellos sigan, no tienen ningún problema que un senador que se gana 50 millones de pesos libres a cada mes, pues vea que no apruebe la reforma laboral porque nos van a pagar un poquito más a los pobres, por ejemplo. O sea, la iglesia no quería renunciar a ninguno de sus privilegios. Cuando Lutero se da cuenta de que la iglesia definitivamente no quiere cambiar, entonces rompe y se produce la reforma protestante. Pero alrededor de Guillermo de Ockham, del maestro Eckhart y alrededor del mismo Lutero hay otros intereses. Hay unos intereses políticos, especialmente de los reyes y de los príncipes alemanes, que no quieren seguir siendo vasallos del Papa. Quieren romper con el Papa, que al Papa hay que pagarle impuestos, impuestos grandes, ¿no es cierto? Hablamos del diezmo del reino de Baviera, tenía que pagarle un diezmo al Papa que era una fortuna. Entonces, si quieren librarse de eso y quieren tener una iglesia más manejable, más manipulable, mm, que responda más a los caprichos de estos príncipes alemanes, especialmente de los alemanes y en parte también de los franceses. Entonces sí, había ahí muchos intereses. Evidentemente, por eso es que el pensamiento de Eckhart y de Occam, de Cristina de Pisana y de todos estos bajo medievales, ya va haciendo rompimientos, ya va mostrando grietas en la unidad del catolicismo y al final va a terminar quebrándose todo, ¿no es cierto? Y va a quedar, y apoyado eso, ayudado por la peste negra, que fue una cosa, pues, total, ¿no es cierto? Se produjo una inflexión muy grande en la Edad Media que la lleva a su fin, ¿no es cierto? Y aparece ya la Reforma Protestante, el descubrimiento de América, el fin de la conquista árabe en España, cuando en el año 1492 los reyes católicos expulsan al último rey nazarí de Granada, pues ya es el fin de una época, el fin de una época. Allí comienza con estos grandes filósofos bajo medievales empieza lo que hoy llamamos la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces ya va cambiando la cosa allí. Lo que tú dices es cierto, todo eso es parte de este fenómeno de la Baja Edad Media, que ya es el fin de la Edad Media, la crisis de la Edad Media y el nacimiento de una época nueva que va a ser el Renacimiento primero y el modernismo después. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Compañero Ojed Mauricio. Eso, tienes el micrófono apagado, parece. Ahora sí. No, Ojed, no te estamos oyendo. Tienes el micrófono prendido, pero no te oímos.
No, hay un problema ahí. Si quieres escribir, puedes escribir en el chat, porque no te estamos oyendo nada. Bueno, entonces no sé si hay alguna otra inquietud. A ver, esperemos que Mauricio escriba en el chat a ver si nos deja ahí su idea. Bueno, en relación con... perdón, Joan Camilo. Cordial saludo para todos, muy buenas noches, profe, compañeros. Profe, me parece muy interesante como, o sea, las influencias que empiezan pues a manifestarse más en el cristianismo, pues la cuestión del platonismo, porque ofrece como esa dualidad que uno pues normalmente la ve en el cristianismo con Jesús, ¿no? Como la naturaleza divina y la naturaleza pues física natural como hombre. Pero a mí sí me llama mucho la atención, por ejemplo, autores o pensadores conocidos como Al-Kindi, que tuvo el papel de la traducción de los textos aristotélicos. Eh, Se dice que gran parte pues de las obras de Aristóteles se la debe pues a Al-Kindi, un pensador pues árabe. Eh, y me llama la atención cómo ellos reformaron un poco el pensamiento aristotélico, pues debido a su creencia y cómo, eh, bueno, esto lo leí en el libro de Manuel García Morente, cuando él habla de que Aristóteles quería resolver el problema del dualismo, de traer del mundo de las ideas, pues traerlas al mundo pues físico y fusionarlas pues en una misma realidad. Entonces, yo encuentro como que ya que en el Islam no existe como esa creencia de que Dios se pueda manifestar en algo físico, ellos encuentran como esa identidad en Aristóteles, modificándola un poco, debido a que Aristóteles pues no creía pues en la eternidad del universo ni del alma, pero sí encuentro como esas facetas de inspiración. Me parecería interesante, profe, mirar como en qué momento como que ocurre ese encuentro, porque estas culturas son más de Oriente Medio como tal. ¿En qué momento ocurre como ese encuentro? Más o menos creo que va siendo en la Alta Edad Media, donde, digámoslo así, los cristianos empiezan a obtener también esos eh, libros, esos escritos de Aristóteles, y empiezan a también tener como esa influencia y a tratar como de sentirse identificados pues, a través de la lógica y el pensamiento aristotélico, como por ejemplo, eh, creo que se me pasa el nombre ahora, pero hay un pensador de la temprana Edad Media que él el que desarrolla las divisiones de la naturaleza, donde él toma, por ejemplo, la categorización del ser y del pensamiento de Aristóteles y lo empieza como a ampliar y a introducir dentro del cristianismo como tal. Entonces me parece como interesante como el momento en el que ocurre ese encuentro de esas dos corrientes de pensamiento que comienzan también a permear el cristianismo. Gracias. Sí, cuando hablamos de que los medievales reinterpretan a Aristóteles o reinterpretan a Platón, allí es donde tenemos que usar la palabra neo-aristotelismo o neoplatonismo, porque evidentemente cuando los aristotélicos, cuando los medievales, sin importar su religión, cuando los medievales hablan de Aristóteles, lo están reinterpretando, entonces es un neo-aristotelismo,
cuando están reinterpretando a Platón, entonces el neoplatonismo. En relación con cuándo se descubrió, cuándo se dio la cosa, tenemos que recordar que Bagdad es la ciudad árabe más importante del mundo antiguo, ¿no es cierto? Hay en Bagdad una cosa que se llama la Gran Biblioteca de Bagdad. De hecho, se llamaba así, la Gran Biblioteca de Bagdad. También los árabes la llamaban la Casa de la Sabiduría, la Casa del Saber, la Casa de la Filosofía, etc. Hay allí una gran biblioteca, una biblioteca gigantesca, muy parecido a lo que nosotros sabemos, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, que reunía el conocimiento de todo el mundo, ¿no es cierto? Hay un montón de pergaminos y de libros. Entonces, la Casa de la Sabiduría era o la Gran Biblioteca de Bagdad era una biblioteca en la que se hacían pues, básicamente dos cosas. Por un lado, traducir, ¿no es cierto?, los textos de Aristóteles de lenguas antiguas, por ejemplo, del griego, del persa, del hindi, porque había obras también traídas de la India, y también de preservarlos, de cuidarlos, porque era una biblioteca. Entonces, en esa biblioteca se leía a Aristóteles, se lo traducía y se lo conservaba. Entonces, los grandes príncipes árabes conocen la biblioteca de Bagdad, han estudiado en ella, han patrocinado su conservación, han pagado a los grandes eruditos que están allí. Y esos eruditos leen a Aristóteles y tratan de conciliarlo con el Corán. Cuando esos príncipes árabes vienen desde Arabia, por allá, ellos lo han conocido ya en Bagdad, en Siria, en todas esas partes, han conocido todo esto, traen copias de esos libros. Traen copias de esos libros y se vienen caminando por todo el norte del África y al final terminan invadiendo lo que hoy llamamos España y Portugal y entran con esos libros. ¿No es cierto? Los árabes que entran a España no son esos musulmanes salvajes, terroristas, ¿no?, dogmáticos, machistas que conocemos ahora, sino estamos hablando de gente muy culta, de gente muy preparada, de gente muy, que dijéramos nosotros, humanistas, todos estos que vienen con las armas, vienen con los caballos, vienen con los camellos y vienen con todo su poder, con todo su ejército, pero también vienen con sus libros, con su conocimiento de Aristóteles, con su conocimiento del Corán y todo eso. Y eso hace que entren a España, no como novedad, porque ya existían obras de Aristóteles en España y en Europa, pero llegan otros libros, llegan libros ya más actualizados y sobre todo ya entran los comentarios de los grandes intelectuales árabes que empujan a los cristianos también y a los judíos a hacer lo mismo. Entonces, esa casa de la sabiduría o biblioteca de Bagdad de la que nosotros hablamos fue fundada por allá, a lo lejos, por allá, casi empezando el Islam por allá en el siglo VIII, pues es como el de donde viene toda esta corriente, todo este empuje del aristotelismo, ¿no es cierto? Bueno, aquí está, la asistencia no hay, la asistencia la hace el sistema y la arroja él mismo, de eso no nos preocupamos. Mauricio dice, es que no, Mauricio no pudo hablar por el micrófono, entonces dice, aunque la filosofía... ¿Ahí me escucha, maestro? Aló. Sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Perfecto, maestro, qué pena. Cuéntanos, ahora sí te escuchamos. Bueno, la pregunta la reflejo un poco ahí en el chat, pero más que todo quisiera hacer como una pregunta o una reflexión, porque vemos que la filosofía, aunque se separa de la teología, ambas estructuras espirituales lo que buscan en el fondo es la felicidad del ser humano. Entonces, ¿en qué momento, quisiera saber, la Iglesia Católica acepta la esclavización quitándole al ser humano la felicidad? Porque eso fue algo estructural. Entonces, me gustaría comprender en que si yo tengo una fuerte influencia de Santo Tomás y de todos estos filósofos teólogos, ¿qué lleva a la Iglesia a tomar esa decisión? Pienso que puede ser algo más político que espiritual. Entonces, quisiera saber si dentro de esa época podría haber alguien, de alguna manera, o algún filósofo que rechazara esa idea de la esclavización en la Edad Media. Entonces quisiera entender un poco eso, maestro. Bueno, la esclavitud ha existido siempre.
la esclavitud no es propia del cristianismo. Los árabes han esclavizado gente toda la vida, incluso han tenido esclavos cristianos. Era normal que en las grandes razzias, en las grandes invasiones de terreno de tierras cristianas, los árabes secuestraran a los niños y se los llevaran. Los niños cristianos los secuestraban y los llevaban y los volvían musulmanes, los volvían árabes, los islamizaban y los ponían a su servicio como esclavos. Y mujeres cristianas que terminaban siendo concubinas de los árabes y esclavas. O sea, eso ha existido en todas las religiones y en todos los tiempos. El problema, no sé, Mauricio, pues no quisiera molestarte, pero el problema nuestro, el de aquí, de la esclavitud, por ejemplo, en América, en el que la Iglesia sí debió hablar más claro y no lo hizo, es la esclavitud de los africanos, traídos por la fuerza del África a América. Allí sí tenemos un problema bastante serio, porque la filosofía y un poco la teología también de tiempos de la colonia, que es un rezago de la Edad Media, obviamente, le niegan a los negros. Yo no soy experto en estas cosas étnicas, no sé si usar la palabra negro es ofensivo. Me resulta difícil decir afrodescendiente, negro. A mí a ratos me da la impresión de que la palabra negro es más técnica, más específica. Entonces, le negaron al negro la condición humana, ¿no es cierto? Le negaron al negro la condición humana. Entonces, Montesquieu, que es un filósofo francés, va a justificar la esclavitud diciendo que no es posible que en el hombre negro exista un alma. Y entonces, como no hay un alma en el hombre negro, entonces el hombre blanco tiene derecho de esclavizarlo. Y de hecho lo esclaviza y lo convierte prácticamente en un animal sin derechos, solamente con obligaciones de trabajar en la esclavitud. Ya, esa es una página oscura bueno, palabra oscura pues es una palabra también despectiva de lo negro, una página, mejor dicho, para pasarla pidiendo perdón, ¿cierto? Porque la esclavitud no tiene ninguna justificación. El problema de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante también, porque en los Estados Unidos también había hartos esclavos y los esclavistas eran protestantes. De la misma manera que en América del Sur los esclavistas eran católicos, protestantes y católicos por igual, se aprovecharon de estas falsas enseñanzas de la filosofía y de la teología para esclavizar a los negros africanos. Esas son de las páginas. Si usted me dices, por ejemplo, la Inquisición, las cruzadas, la esclavitud de los negros africanos, el problema de los nazis, la muerte de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, la muerte de más de 30, 40 millones de rusos en manos de Stalin, las matanzas de Pol Pot en Camboya, esas son como momentos de pecado, ¿cierto?, en los que el diablo se ha manifestado en la humanidad. Es el poder del mal, o sea, la iniquidad se ha apoderado del hombre y ha pretendido justificar desde la filosofía y de la teología cosas que son injustificables, como la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, qué pena, pues, pero nos toca reconocer que ahí nos equivocamos todos y pecamos gravemente, ¿no es cierto? Pecamos gravemente, una cosa que no tiene perdón de Dios, que es la esclavitud. No solamente de los negros africanos, la esclavitud de cualquier persona, ¿no es cierto? Hoy todavía hay esclavos, ¿no? En la India, en la China, en Japón, no, perdón, en la China, en la India, etcétera. Entonces, tenaz, ¿no? Sí, se llegaba a pensar que como el negro baila, el negro se ríe, el negro canta, es porque está bajo la influencia del demonio, como dice Holman, ¿no? Entonces pero no hay como justificación en ese sentido. Bueno, Tania dice, pregunta, ¿cuándo Santo Tomás de Aquino cristianiza a Aristóteles? Pues obviamente cuando lo empieza a tratar. Tomás siempre va a citar y a trabajar a Aristóteles, o sea, desde el principio, desde muy joven. Santo Tomás era profesor universitario a los 18 años. Y desde el principio se matriculó con el aristotelismo, ¿no es cierto? Obviamente, el Aristóteles de Tomás es un Aristóteles cristianizado,
pero Tomás es muy delicado. Él es muy delicado en el sentido de decir, esto es lo que dice él, esto es lo que dice el estagirita, o esto es lo que dice el filósofo. Tomás llama a Aristóteles, lo llama el filósofo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo digo que sí conserva la esencia, porque Tomás era muy delicado, ¿no? Él no manipula a Aristóteles, lo cita, lo utiliza para justificar su teología, pero yo creo que sí se conserva la esencia del pensamiento aristotélico en Santo Tomás. Bueno, vamos a escuchar ahora a Cristian. Eduardo, por favor. Buenas noches, profe. ¿Me escucha bien? Sí, señor, muy bien. Ok, profe. Bueno, yo quisiera como formular una pregunta, no sé si la logré formular bien o hacerme entender, pero va un poco orientado a que me gusta, pues, me ha gustado mucho la filosofía medieval porque me hace como, pues, todo lo que me haga como entender mi presente y ver situaciones similares. Yo qué situaciones similares veo con la Edad Media, que aunque, por ejemplo, ahora hay mucha información, acceso a información, realmente pues los que examinan, leen y demás, tal como lo nombraba ahora, la mayoría mantienen de lleno en celulares, en otras cosas, somos pocos. Pensaría que las proporciones podrían ser similares. Entonces eso me lleva a pensar, bueno, de aquí a un futuro, en unos centenares de años, quizás esta época también la podrían malentender como una segunda edad oscura, porque pues yo me pongo a ver como, pues hago esas relaciones y bueno, ahora tenemos como una nueva visión de vida de un nuevo Dios, el Dios dinero, ¿sí? E incluso todas las corporaciones actuales que son los nuevos estados posmodernos, que son las corporaciones, pues incluso se están nutriendo de la filosofía del estoicismo para aumentar esa productividad y llegar como a todas esas virtudes que te podría llevar a esa nueva salvación que es tener dinero y que realmente va a ser para unos pocos, tal como lo fue en esa época. Entonces, mi pregunta ha orientado en, pues, de pronto, ¿qué percepción tiene al respecto usted, profe, en este tipo de paralelos? Gracias. Gracias, compañero. Y evidentemente estamos en un momento muy difícil de la historia. Hay una película, pero yo no sé cuál es, de Cantinflas, en la que Cantinflas dice una frase fantástica, a pesar de que Cantinflas es pues, ya hace unos 50 años, 40 años para atrás, ¿no es cierto? Dice, nunca, como hoy, habíamos avanzado tanto en la tecnología, en el conocimiento de lo tecnológico. Si hubiéramos avanzado tanto en la ética, como hemos avanzado en la tecnología, dice Cantinflas, que es un filósofo mexicano, dice, si hubiéramos avanzado tanto en la ética como hemos avanzado en la tecnología, hoy seríamos santos. El problema es que hemos avanzado a pasos agigantados en la tecnología, ¿no es cierto? De una manera que cada día nos sorprende. Yo, por ejemplo, veo las herramientas de inteligencia artificial. Son una vaina, pero o sea, uno no termina de descubrir las posibilidades de la tecnología. Pero desde el punto de vista ético estamos cada vez peor. Mira ese gobierno de Trump, por ejemplo, apoyado por Elon Musk allá y esos otros tecnócratas multimillonarios que están manejando el mundo en este momento. Es un retroceso absoluto de la libertad, de la democracia. Hoy, en el siglo XXI, a las mujeres en Afganistán se les ha prohibido cantar. O sea, se les ha prohibido pensar, se les ha prohibido estudiar, se les ha prohibido hablar. Ahora, más encima, además de eso, se les ha prohibido cantar. Entonces dice uno, en la Edad Media a la mujer se le prohibieron muchas cosas, pero nunca se le prohibió cantar, ¿no es cierto? Y muchas mujeres estudiaron, y muchas mujeres escribieron y toda la cosa. Pero hoy se mantienen cosas que no tienen nombre, ¿no? El fentanilo, por ejemplo, que tiene estupidizado al mundo norteamericano, o sea, es una locura, ¿no? Todo el problema sexual que manejamos, por ejemplo, cómo nosotros, a pesar de tener tantas libertades
para ver la pornografía, para tener encuentros sexuales de cualquier clase, de todas las formas posibles. Todavía mantenemos la tara de la pedofilia y de la pederastia, por ejemplo, que no son solamente de los curas católicos, sino prácticamente de todas las condiciones de la vida humana, ¿no? Yo tengo experiencias incluso en mi propia familia de padres, de papás que han abusado de las hijas, no una vez o otras veces, sino durante años enteros, o de los tíos a los sobrinos, o de los abuelos a los nietos. O sea, tenemos ahí un problema. Desde el punto de vista de la sexualidad, tenemos un problema estructural, ¿no? Estructural, gigantesco, ¿no es cierto? Todo ese problema de, no sé cómo se dice, esa cosa, ese millonario Epstein, que tiene involucrado ahí al presidente Pastrana y al príncipe Andrés de Inglaterra y a un montón de gente. Es un problema de pederastia y de pedofilia a alto nivel, o sea, gente poderosísima metida en un problema de eso. O sea, sí es un periodo bastante difícil, ¿no? O sea, tenemos mucha tecnología, tenemos muchos aparatos. La pregunta muy sencilla es esta. Yo me hago esta pregunta. ¿Qué grandes filósofos ha habido en la historia? En la antigua, en la edad antigua, Aristóteles, indudablemente, y Platón un poco, pero Aristóteles más. En la Edad Media, Santo Tomás, y un poco por ahí al lado San Alberto o algún otro más. En la Edad Moderna, Descartes y ¿qué se llama este? Y Kant, y un poco Hegel de pronto. En la contemporánea tardía, temprana, digamos, en la contemporánea temprana, Marx, ¿no es cierto? Allí, Marx. Hoy, en este periodo de la historia, ¿qué gran filósofo podemos mostrar? Ninguno, ninguno. O sea, hoy no hay. Tal vez Edgar Morán, pero Edgar Morán no le llega a los pies a los autores anteriores, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces ahí muy complicado. Pero sí, evidentemente lo que tú dices, estamos en un momento de retroceso de la historia. Mucha tecnología y poca ética, ¿no es cierto? Mucha corrupción en todos los sentidos. Bueno, dice Faber, las ideas de los pensadores de la Edad Media que trataron de conciliar la espiritualidad con la filosofía influenciaron el desarrollo de la corriente del protestantismo en el siglo XVI. Sí, son parte, no son la causa fundamental, pero sí ayudaron, ¿no es cierto? Sí ayudaron a abrirle el camino al protestantismo porque, como veíamos en la presentación, como veíamos en la presentación, cuando Guillermo de Ockham escribe su obra El gobierno tiránico del Papa, en el fondo lo que termina es diciendo el papado se ha convertido en un poder político. El cristianismo de Jesús no es el cristianismo del Papa, ¿no es cierto? Y entonces al poner en duda el poder del Papa, se abre la puerta para que alguien venga y diga, no más Papa, no más Iglesia, no más cosas, vamos a hacer las cosas de otra manera. Y entonces aparece Lutero, después van a aparecer Zwinglio, Calvino, etcétera, que van a hacer la reforma protestante. Evidentemente, yo diría que no es una causa fundamental, pero sí es una influencia muy importante el hecho de que estos filósofos bajo medievales hayan puesto en duda la hegemonía del Papa. Tiene mucho que ver con ¿qué se llama esto? Con la aparición posterior, primero del protestantismo y de la mano del protestantismo, la aparición del capitalismo también, ¿no? Que es consecuencia de lo mismo. Entonces ahí sería. Bueno, vamos a escuchar a Fabián Steven. Hola maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Maestro, yo quisiera hacerte una pregunta. Yo observo en las presentaciones que existe, pues obviamente como una diferencia muy marcada entre lo que es, o bueno, marcada y no entre teología y filosofía. Pero también observo, ahorita que mostraste a los filósofos, que algunos tienen el tema del misticismo. Y me gustaría que profundizaras un poquito sobre ello. No sé si sea como un puente un poco entre esa filosofía y esa teología, específicamente cuál es ese papel de la mística, maestro. Sí,
O sea, hay un poco ahí, pues no tenemos mucho tiempo porque ya tenemos que ir acabando, pero el problema de cómo conocer a Dios, evidentemente la filosofía puede conocer algo de Dios, ¿no es cierto? Puede conocer algo de Dios, pero evidentemente no lo puede agotar. O sea, no puede conocer totalmente a Dios. La teología también conoce a Dios, pero tampoco lo puede agotar. O sea, el conocimiento que de Dios se puede hacer desde la fe y desde la razón es muy limitado. Entonces, muchos autores medievales, muchos místicos medievales, hay muchas mujeres, por ejemplo, las beguinas, por ejemplo, van a trabajar mucho en eso, camino que era muy peligroso en la Edad Media porque podía terminar llevándolo uno a la hoguera. A Dios se lo conoce eh, un poquito por la filosofía, otro poquito por la teología, pero la manera más cercana al conocimiento que uno puede tener de Dios es la mística. La mística es esa unión profunda, íntima que existe entre el alma humana y la realidad divina. ¿No es cierto? Hay una imagen extraordinaria que es la transverberación de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Una escultura, no sé si de Bernini, me parece, no sé, a ver si la encuentro por aquí, en la que aparece Santa Teresa, voy a buscar aquí para no decir lo que no es, eh, aparece Santa Teresa de Jesús así como medio desmayada, ¿no es cierto? Como medio desmayada, aparece Santa Teresa, aquí está la imagen. A ver, aquí está, a ver si nos da el dato bien. Sí, Bernini, el gran escultor del siglo XVII. Uno mira la imagen de Santa Teresa y el ángel está al pie suyo y va a traspasar el corazón de la santa con un dardo, ¿no? Con una flecha. Ahí está el ángel. Y Santa Teresa, exánime, así, con una actitud, es un poco feo decirlo, pero es una actitud prácticamente erótica, ¿no es cierto? Santa Teresa se dispone a hacerse traspasar por ese dardo del ángel que le va a romper el corazón y que la va a unir directamente con la realidad divina, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece extraordinaria esa imagen de Bernini, porque está en Roma, voy a ir a Roma ahora a mediados de año, ojalá pudiera verla. Eh, eh, Esa imagen resume en últimas lo que es la mística, que es una íntima unión, una experiencia espiritual muy profunda a la que difícilmente puede llegar un ser humano, ¿no es cierto? Pocas personas han llegado, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. De pronto los grandes orientales, Buda o Confucio, hayan llegado a esos niveles de conocimiento de lo divino que están más allá de la filosofía, más allá de la teología y que son realidades espirituales muy fuertes. Entonces, ante un poco, dijéramos nosotros, la frustración, ¿no es cierto? La frustración que indicas tú del hombre de poder conocer a Dios, entonces se va por el camino de la mística. El problema del camino de la mística es que uno puede cruzar los límites de la herejía, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que muchos místicos, especialmente las beguinas, por ejemplo, y algunos otros místicos en la Edad Media sean perseguidos por la Iglesia, porque fácilmente se podrían terminar yendo por el lado de la herejía. No digo yo, no todos, ¿no? Pero algunos sí. Bueno, entonces esa sería, no sé si respondo, pero esa es como una forma, una posibilidad de responder. Dice, bueno, Chomsky sí, es un gran filósofo, pudiera ser, pero todavía no de la talla de los anteriores, no. O sea, digamos, más o menos, ¿no? Holman dice, de alguna manera, desde los filósofos griegos se debería constituir un Estado dirigido por filósofos. Y Platón dice que a los países tienen que gobernar los filósofos, que son los hombres sabios, ¿no? Los filósofos gobiernan, los guerreros luchan por el Estado, los sacerdotes rezan por las necesidades del país. Era el mundo ideal de Platón, ¿no es cierto? Los árabes también concebían esos dirigentes para sus pueblos, sí. El Estado Vaticano es la cristalización cristiana de esa idea, sí. Ahí estamos todos con el alma en la mano por el Papa Francisco. Y yo pues soy católico
lo admiro mucho, me da mucha pena que esté sufriendo tanto, pues evidentemente el Vaticano es eso, ¿no? Es en últimas un intento de demostrar que el mundo puede ser gobernado por los más sabios, ¿no? A pesar de las cosas que han pasado. Bueno, y Hasblady dice, aunque en teoría se puede decir que algunos países han separado la Iglesia del Estado, como Uruguay, por ejemplo, o México también, en la práctica su legado sigue vivo. O sea, claro, es muy difícil separar. Nosotros decimos que somos el que en Colombia es un Estado laico en el que hay separación entre la Iglesia y el Estado, pero eso son palabras, es mentira. O sea, aquí el presidente va a misa, el alcalde va a la misa, ahorita estamos todos rezando para que deje de llover y acá en el municipio vamos a hacer una romería para que ya. No, es muy difícil separar las dos cosas. Es que el hombre por naturaleza es religioso, ¿no es cierto? Por naturaleza el hombre es religioso, o sea, separar esas cosas es bastante difícil. Bueno, desde la política hasta la educación y la moral social, la influencia eclesiástica considera que no desapareció, no ha desaparecido, todavía se mantiene. Todavía se mantiene. Las grandes universidades colombianas que son manejadas por la iglesia, por poner un ejemplo, ¿no? Los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, por ejemplo. O sea, ya digamos que ha cambiado, ¿no? Es como lo dices tú ahí, ¿no? Que se ha transformado, se ha adaptado a nuevas formas de poder, ¿no es cierto? Es una herencia que nos quedó a nosotros de la colonia y bueno, mientras el conocimiento de los indígenas se hizo a un lado, pues este conocimiento de la iglesia pues se terminó imponiendo, volviéndose hegemónico, ¿no es cierto? Y Valeria dice, o tal vez será que la historia y el tiempo podría decir o dar nombres de grandes filósofos de esta época. Sí, es probable que después, cuando ya pase el tiempo, se reconozca a Chomsky o se reconozca a Morán o algunos otros como grandes filósofos, pero por ahora, pues entre nosotros no se ve muy bien todavía eso. Dice, y aún se condena, hay una gran intolerancia por lo diferente. Siento que en Colombia tenemos una gran inclinación de simpatía por lo europeo y lo norteamericano que por lo nuestro, nuestra herencia, claro. ¿Cómo tratamos a los indios? ¿Cómo tratamos las culturas indígenas? ¿Cómo tratamos a los negros? Todo eso, o sea, somos muy racistas, etnocéntricos, ¿no es cierto? Nos preocupamos más de si el rey Carlos tiene gripa o si el Papa Francisco tiene problemas en los pulmones y no nos preocupamos de lo que está pasando aquí entre nosotros, por ejemplo, con el problema de la violencia que tiene azotadas a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, a las comunidades afros, ¿no? Etcétera. Somos un poco hipócritas en ese sentido. Bueno, esos son los comentarios del chat. Alfredo, por favor. Muchas gracias, profe. Profe, yo quería preguntarle una cosa. Lo que pasa es que por mis intereses profesionales previos al estudio de la filosofía, siempre me ha interesado esa polémica entre nominalismo y realismo, que me parece que todavía no ha terminado, ¿cierto? Y que me parece, bueno, en algunos de los textos que hemos leído hablaban, por ejemplo, del nominalismo de Abelardo, que no se podía, digamos, pensar que fuera, digamos, los inicios de un pensamiento burgués, porque pues no existía, digamos, la posibilidad, sería anacrónico pensarlo. Sin embargo, a mí me parece que las reflexiones en torno, por ejemplo, al lenguaje, las reflexiones en torno a la política, incluso hasta el arte, está inclinándose más hacia el nominalismo, si lo pensamos desde la perspectiva del medioevo. Entonces, la pregunta básica es, digamos, para conocer bien una postura característica del periodo de la Alta Edad Media, eh, la metafísica me podría permitir entrar en esa disputa entre nominalismo y realismo, o existe otro tipo de temática, otro tipo de tema entre los filósofos. No, sí, está bien, eso se puede abordar desde la filosofía temprana, como tú quieras. El problema del nominalismo y el realismo en la Edad Media está bastante relacionado con el problema de los universales. Era la pregunta un poco extraño para nosotros, porque nosotros no pensamos así, obviamente. Es un problema para los filósofos medievales, un problema grandísimo, que al que se le gastaron mares de tinta. Esa es la discusión sobre si los universales existen
o no existen. Hablamos de universal, por ejemplo, el término justicia, el término bondad, el término, un término universal, por ejemplo, lo humano. Esos conceptos universales existen como seres, como entes reales existen o son solamente nombres. Entonces, los realistas van a decir que sí existen, como más platónicos, ¿no es cierto? Más como Platón va a decir, no, esas verdades universales sí existen y tienen vida propia, ¿no es cierto? Entonces queda allí la idea. Mientras que si nos vamos por Aristóteles, entonces Aristóteles va a decir, no, eso solamente son palabras, eso solamente tiene que ver con lo lingüístico. Cuando yo digo lo humano como término universal, lo único que estoy es reuniendo en una palabra características que son comunes a las personas. Pero decir que lo humano exista como una realidad independiente no existe. Entonces van a decir los nominalistas, solo son nombres más aristotélicos, mientras que más los platónicos van a decir no, existen como realidades, entonces son más realistas en ese sentido. Entonces, a ese punto del nominalismo le aporta mucho esta discusión de los universales en la Edad Media. ¿Existen los universales o no existen? Para nosotros, pues, puede parecer una discusión en cierta forma bizantina, pero en la Edad Media fue una discusión, pues, se cogían de las mechas los filósofos discutiendo sobre si los universales existen o no existen. Entonces ese pudiera ser un buen camino. Bueno, muy bien. No sé si hay algún otro comentario. Profe, discúlpeme que le diga, pero yo acabo de escribir que el problema de la multiculturalidad y lo que, digamos, algunos sociólogos han llamado el nuevo racismo, en el sentido en que te respeto porque eres diferente, pero no podemos dialogar. No es una forma de renacimiento una forma muy contemporánea de nominalismo. Sí, por eso ahora la idea para mí, pues que lo he estudiado en la maestría que hice, descubrí con placer a un gran científico, filósofo también, podríamos decir, es Humberto Maturana, es un científico chileno, un biólogo chileno que se dedicó a hacer ciencia y filosofía. Él define la tolerancia, ¿no? Dice, la tolerancia es la aceptación del otro como legítimo otro. Esa es la tolerancia, ¿no es cierto? No aquello de lo que tú estás diciendo, o sea, te soporto porque me toca, pero si pudiera eliminarte, te eliminaba, ¿no es cierto? Un poco lo que estamos viendo en la casa de los famosos ahora, ¿no? O sea, cómo se tiran los unos a los otros y la una a la otra, tal cual. O sea, la tolerancia, dice Humberto Maturana, es la aceptación del otro como legítimo otro en la convivencia. O sea, en el día a día, en la cotidianidad, yo tengo que demostrar que estoy aceptando al otro como legítimo otro, o sea, como igual a mí. ¿No es cierto? Como dice Atahualpa Yupanqui, una poesía muy bella que canta, que dice que ¿qué es un amigo? Le preguntan a Yupanqui y Yupanqui responde, amigo es uno mismo, pero con otro cuero. Amigo es uno que es igual a mí, pero que está en otra piel. O sea, esa íntima relación que existe entre los verdaderos amigos, esa relación que existe cuando nos toleramos unos por los otros. Cuando eso no se acepta, ¿no es cierto? Cuando eso no se acepta, cuando yo no acepto que el negro sea igual a mí, o que el indio sea igual a mí, o que el campesino es igual a mí, o que la mujer es igual a mí, o que el gay es igual a mí, o la lesbiana, o el vegano, o cualquier otra etiqueta que le queramos poner a las personas o que nos pongamos nosotros mismos, mientras yo no acepto que el otro es parte de mi propia esencia, en ese sentido de lo universal, que sería el concepto de lo humano, entonces estamos fritos, o sea, no estamos en nada, porque de ahí a matarnos hay dos pasos, ¿no es cierto? Cuando Hitler mata a los judíos, cuando los europeos esclavizan a los negros, cuando la Inquisición mata a los herejes, es porque se perdió ese lazo que nos unía, que nos hacía iguales. El inquisidor se siente superior al hereje, Hitler se siente superior al judío, el esclavista se siente superior al esclavizado, etcétera, ¿no? Bueno,
Muchos hombres, en la filosofía hablan los hombres, ahora va a hablar Valeria. Hola, ¿se escucha? Profe, muy de acuerdo con lo que tú dices y yo tengo experiencia, yo soy docente de primaria y pues los niños pequeños generalmente no tienen pues como ese cambio a rechazar a lo diferente y pues uno lo ve con los niños pequeños de 3, 4, 5 años que tienen el aula, pero igual cuando ellos van creciendo con donde se relacionan, etcétera, también podemos ver que los niños son muy crueles y lo diferente, cuando no lo entienden, suelen pues hacer sus comentarios o rechazarlo. Entonces, es un problema muy complejo, es una situación, pero que se debería cambiar y se supone que el lugar donde se cambia y se modifica todas estas cosas es en la educación, pero también sigue siendo la misma situación que la educación, aunque creamos y lo veamos pues como que es lo que cambia y lo que mejora, eso no es algo que se ve en la sociedad, aunque ya todos podemos acceder a la educación. No hay un cambio verdadero a partir de ahí. Y yo creo que también es porque es como un individualismo el pensar en el beneficio propio a pesar del otro. Y es como el pensamiento que yo tengo acerca de eso. Gracias. Sí, como lo indica Valeria, o sea, evidentemente la educación hace la diferencia, ¿no? O sea, la educación hace la diferencia entre de la vida de una, de lo que es la vida de una persona o de lo que pudo haber sido y de las posibilidades de lo que puede ser la vida en el futuro. Yo lo veo en mi hijo, por ejemplo. Mi hijo está estudiando ya su segunda carrera y yo digo, no, ¿cómo la educación lo ha convertido en una persona con una perspectiva diferente, ¿no? Una perspectiva distinta? Pero al mismo tiempo hemos convertido, no dejamos de entender la educación como un modo de ascenso en el estatus social y económico. Entonces, porque uno dice, bueno, el que estudia medicina, por ejemplo, no está estudiando medicina para ayudar al enfermo, está estudiando medicina para enriquecerse. El que estudia ingeniería ambiental no está pensando en cuidar a la naturaleza, está pensando en ver cómo consigue un trabajo que le permita vivir sabroso y pasar ahí. El que se mete a la política no está pensando en los intereses de la ciudadanía, sino en cómo se va a servir de la política, etcétera. Entonces, yo creo que el problema de la educación, me parece a mí, es que nos hemos olvidado que aparte de la educación necesitamos unos principios éticos, que no es lo mismo que principios religiosos. Principios religiosos pueden ser independientes, pero el problema es que nos estamos preocupando mucho de educar a los hijos y de educarnos nosotros mismos, pero hemos descuidado la formación ética de los hijos y hemos descuidado la formación ética de nosotros mismos. El problema nuestro no es de educación, no es de falta de educación. Ahora, puede ser que antes lo haya sido. El problema nuestro es de falta de ética. Los grandes problemas del país, la corrupción, la politiquería, todas estas cosas que nos producen tanto escozor a todos, problema del mundo entero, que es un problema de corrupción. El problema más grave que tiene la humanidad en este momento es la corrupción, ¿no es cierto? En todos los sentidos, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, etcétera, todo eso. Es en últimas el fracaso de la ética, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, mucha tecnología, poca ética. O sea, somos modernos en las herramientas, pero somos anticuados en los valores, porque no hemos logrado compaginar, así como compaginaba Tomás la razón y la fe, nosotros no hemos sido capaces de compaginar el conocimiento tecnológico con el conocimiento de lo ético, por ejemplo. Entonces ahí está el problema. Yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar mucho por la cosa. Bueno, me da pena con ustedes. Eso cuando uno se pone a hablar de filosofía y de teología le puede coger la noche y si es con tragos peor. Pero tenemos que cortar porque tenemos un límite en el tiempo para trabajar en la universidad, que son las 9 de la noche, ya son las 9:20. Como ustedes habrán podido ver
en la guía de actividades que tenemos ahora por delante, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior con la temprana Edad Media, ahora lo vamos a hacer con la alta Edad Media. Entonces, revisen bien la guía, miren allí y si tienen alguna duda me escriben aquí por Teams, yo estoy pendiente o en la mensajería del curso y tal. Ya se calificó el curso, hay estudiantes que tienen problemas con la inteligencia artificial, se les fue la mano, eso perjudicó mucho la calificación, entonces yo los invito a que sean muy cuidadosos con eso, porque ese es un problema, ¿no? Tenemos mucha inteligencia artificial, pero no la sabemos manejar bien, entonces tengan mucho cuidado con eso y miren, y ahí tienen 3 días para hacer los reclamos y demás. Bueno, entonces damos por terminada la conferencia, les agradezco muchísimo la participación, la participación que no es solamente prender el computador y dejarlo ahí, sino que es preguntar, hablar, opinar, porque la filosofía se hace hablando y pensando y escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, que tengan una buena noche, les agradezco la participación y, y sigamos trabajando y vayan corrigiendo esa forma de hacer los trabajos para que les vaya cada vez mejor. Y si tienen alguna reclamo, alguna inquietud, me escriben por Teams o por la mensajería, yo les voy aclarando y vamos viendo a ver cómo queda la cosa. Bueno, muchas gracias entonces, vamos a dejar de grabar para terminar la reunión. Entonces, hasta mañana y buena noche. Luis Juan, ya no está grabando, pero yo te escucho, cuéntame.